Bálsamo al corazón. Bueno, pero muy buenas noches. Quiero darte la bienvenida esta noche a nuestro servicio. Está en la Iglesia Bálsamo al Corazón y estamos conectados en este día para exaltar, para glorificar, para darle gracias a nuestro Dios porque Él ha sido bueno, porque hasta el día de hoy nos ha sostenido, porque su misericordia ha sido grande, ha sido maravillosa. Y somos el producto de ese gran amor que el Padre ha tenido por cada uno de nosotros. Te bendigo y quiero decirte que estamos a tiempo para que llames a algún familiar, algún amigo, algún vecino y le digas que se conecte con nosotros. Este es nuestro servicio en vivo y queremos traer una palabra de parte del Señor que pueda bendecir tu vida, que pueda tocar tu corazón, que pueda traer libertad, que pueda animarte en estos tiempos, ya que eso es lo que hace la palabra. Dice la palabra de sí misma que ella es medicina para nuestros huesos. Dice la palabra también de ella que ella es lámpara a nuestro camino. También dice la palabra que debemos instruir al joven cuando es pequeño y lo instruimos con la palabra para que cuando sea viejo, para cuando crezca, pues no sea parte de ella. Entonces, la palabra es indispensable en este tiempo. Por eso queremos invitarte para que en este momento te conectes, llames a alguien, le envíes este link y le puedas decir, oye, participa de este servicio que hay algo importante que Dios tiene para comunicarnos esta noche. Así que te invito para que lo hagas y yo sé que algo especial va a suceder. El poder de Dios, la presencia de Dios está entre nosotros. Dice la Biblia que si 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y creemos que a través de este medio Dios está en medio de nosotros. Y si Dios está, podemos esperar que cualquier cosa pueda suceder. Dios nos va a sorprender, Dios va a tocar nuestras vidas, Dios va a ministrar nuestros corazones, Dios va a hacer algo especial. Así que quiero invitarte para que aproveches estos momentos, para que llames a alguien y para que lo invites a participar de este tiempo especial a través del cual creemos con todo nuestro corazón que Dios va a hacer algo, que Dios nos va a bendecir a través de su palabra. En nombre de mi familia, en nombre de la Iglesia Bálsamo al Corazón, de nuestro liderazgo, queremos que tu vida sea totalmente transformada, que en estos tiempos puedas ver la manifestación de Dios sobre ti, que puedas ver cómo Dios te guarda, cómo Dios te provee, cómo Dios te abre puertas, cómo Dios hace cosas sobrenaturales, porque quiero decirte, tenemos un Dios sobrenatural, es un Dios que no cabe en nuestras mentes, que supera nuestras expectativas, que va más allá de lo que nosotros nos imaginamos y que cuando sencillamente tenemos ese corazón, como dice la Biblia, como niños, entonces nosotros podemos ver las grandes cosas que suceden en su reino. Así que este es un tiempo especial. Quiero comenzar en esta hora orando, colocando al Señor en medio, invitando al Espíritu de Dios a que esté con nosotros, a que hable a nuestras vidas, que toque de manera especial nuestros corazones. Él es el invitado especial, Él es quien no puede faltar en ninguna de nuestras transmisiones y Él es el que permite que el corazón de Jesús sea revelado a nosotros y de esa manera que lo podamos amar, que podamos caminar de la mano con Él. Padre, hoy quiero darte gracias por este tiempo, por esta noche, por la oportunidad preciosa, Señor, que nos regalas de utilizar estos medios y poder llegar a la vida de tantas personas, Señor, a través de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que rompe todo tipo de barreras, Señor, que sobrepasa todo tipo de obstáculos y que llega finalmente hasta los corazones más necesitados, Señor. Gracias porque a través de ti, Señor, no hay ningún tipo de fronteras, Señor. Por el contrario, tenemos un acceso con libertad al trono de la gracia, donde podemos alcanzar, como dice tu palabra, misericordia y oportuno socorro, Señor. Gracias. Hoy quiero colocar delante de ti cada una de esas personas que están siendo afectadas, Señor, en la parte económica, en su salud, que en sus hogares están atravesando por situaciones difíciles. Te pido, Señor, de manera especial, que seas tú extendiendo tu mano, obrando por medio de tu poder, Señor, y bendiciendo la vida de cada una de las personas que en este momento están conectadas. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te pedimos, acompáñanos en este tiempo porque queremos adorarte y queremos bendecirte de manera especial.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una de las cosas importantes que nosotros necesitamos aprender es a pensar. Cuando somos niños se nos enseña a veces a pedir permiso, a dar las gracias, a comunicarnos, ¿cierto? Eso es una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Y a la medida que vamos creciendo se nos enseña incluso a veces hasta cómo manejar el dinero, pero hay unas cosas que no se nos enseñan. No existe una universidad, no existe un lugar donde se nos enseñe particularmente esto, donde se nos enseña a pensar. Nuestro cerebro, nuestra mente es un laboratorio donde se producen una cantidad innumerable de pensamientos, donde continuamente algo siempre está rodando en nuestra mente. Podemos ver diferentes miembros de una familia y cada uno toma un destino completamente diferente. Los mismos padres vivieron bajo el mismo techo, comieron la misma alimentación, pero cada uno tuvo una inclinación, cada uno tomó una decisión y a unos les fue bien y a otros les fue mal. O tal vez a algunos no les fue tan bien como a otros. Pero algo que es importante es que
Cada uno es el producto de lo que piensa. Nosotros somos el producto o somos el resultado de cada uno de esos pensamientos. La suma de nuestros pensamientos es lo que nos compone. Allí de nuestros pensamientos nacen también los deseos, los sueños, todas aquellas cosas que a veces queremos hacer en nuestro corazón comienzan con pensamientos. Y una de las cosas que el diablo trabaja tremendamente en la vida de las personas es a través de los pensamientos. Aprendí hace muchos años algo, y es que el diablo, a diferencia de Dios, el diablo no sabe lo que nosotros pensamos. Dios, que conoce todas las cosas, Dios que conoce los pensamientos de nosotros, Él en su sabiduría, en todo su poder, en toda su gloria, en todo lo que Él es, tiene algo particular. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, pero en esa omnisciencia una de las cosas también que Dios tiene es que Dios conoce lo que nosotros sabemos o lo que nosotros pensamos. Por eso Dios puede hablarnos puntualmente acerca de lo que a nosotros nos frustra, de lo que nosotros tememos y de los sueños que nosotros tenemos. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, empieza a implantar, a poner pensamientos en nuestros corazones. Y Dios empieza también a dirigir nuestros caminos con base en esos pensamientos que va colocando. Esto es maravilloso. Pero lo que me sorprendió de todas estas cosas es que el diablo no conoce lo que nosotros pensamos. El diablo solo puede ver lo que tú haces o puede escuchar lo que tú dices y deducir entonces lo que tú piensas. Pero él no sabe lo que está pasando por tu mente. Pero una de las cosas es que cuando él encuentra un patrón de comportamiento en las diferentes cosas que tú haces, entonces sencillamente deduce qué es lo que está pensando y envía a tu mente pensamientos. Esos pensamientos vienen como una voz haciéndote creer que son pensamientos que salieron de ti, pero el que él los va colocando, y cuando finalmente vienen siendo tan recurrentes en tu mente, terminas aceptándolos, creyendo que son tus pensamientos, pero es algo que él ha venido haciendo porque sabe que la suma de nuestros pensamientos es lo que finalmente nosotros terminaremos convertidos. Nos volvemos en el resultado de los múltiples pensamientos que nosotros tenemos. Quiero que tengas eso en cuenta, porque la Biblia entonces empieza a enseñarme algunas cosas importantes acerca de esto. En Efesios capítulo 3, en el verso 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esto me parece tremendo porque de acuerdo a lo que nosotros podemos entender, o sea, hay una parte que nosotros comprendemos de Dios, y en base a eso que nosotros comprendemos es que nosotros limitamos a Dios. Podemos creer que Dios es tan poderoso como lo que sucede en nuestras mentes. Una de las cosas importantes que el Señor le dijo a Josué es: medita en la ley día y noche. Esta palabra nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella día y noche, porque así harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Esta palabra meditar no tiene que ver con otra cosa, sino que crear esa escena, meternos dentro de esa escena. O sea, tiene que ver con nuestros pensamientos metidos en aquello que está diciendo Dios. O sea, es la suma de los pensamientos, de lo que dice Dios, y yo formando parte dentro de esa escena. Entonces, cuando yo hago esto de manera permanente, una de las cosas que esto va a suceder es que, o que las cosas que van a llevarse como resultado, es que mi vida va a empezar a encauzarse de acuerdo a aquellos pensamientos que estoy manteniendo en mi mente. Entonces me convierto en la suma de esos pensamientos. Cuando los pensamientos de Dios son mis pensamientos, entonces lo que yo emprendo, lo que yo hago, lo hago de la mano de Dios. Y eso es lo que Dios dice entonces allí en Josué, que le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces todo lo que hagas te irá bien, serás prosperado en todo lo que emprendas. Esto es maravilloso. Si nosotros permitimos que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos, nuestras acciones serán las acciones que Dios quiere que nosotros tomemos. Por lo tanto, los resultados no serán otros, no serán diferentes a aquellos que Dios sencillamente está prometiendo. Y allí es donde dice que nos irá bien.
Creo que gran parte de los problemas en los que tú y yo nos metemos de manera permanente es porque nuestros pensamientos van en dirección contraria. El Señor dijo algo, dijo, mis pensamientos o tus pensamientos no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. O sea, son tan limitados nuestros pensamientos comparados con los pensamientos de Dios. Y otra palabra también maravillosa en la cual dice, he aquí que todos mis pensamientos acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal. Dios piensa de nosotros bien, pero es interesante que muchas veces nosotros nos levantamos y lo que pensamos que nos va a suceder no es bueno, que las cosas que van a emprender no son buenas y estamos llenos de temor. A veces hablaba hoy, tenía una conversación con algunas personas y me llamaba la atención de algo que en un momento sacaron una noticia. Esta noticia me pareció increíble. Había un hombre que vivía cerca del aeropuerto aquí en Bogotá. Y ese hombre tenía miedo de que en algún momento alguno de los aviones se saliera de la pista o que al momento de aterrizar algo sucediera y fuera a dar a su casa y entonces tuviera un accidente y él pudiera morir entonces por un accidente de un avión. Entonces buscó la manera hasta que finalmente se trasladó y se fue a vivir hacia otro lugar, hacia una población cercana que se llama Madrid. Y la noticia fue tan increíble que cayó un avión y no se imaginan a dónde cayó ese avión. En la casa de aquel hombre que tenía miedo, que se trasladó de un lugar justamente por miedo y se fue para otro lugar. Y allí, o sea que los mismos pensamientos que nosotros podemos alimentar vienen a traer las cosas, o las cosas buenas o las cosas malas. Necesitamos entonces aprender a educar nuestra mente. El libro de Romanos nos dice algo interesante acerca de esto. En el libro de Romanos capítulo 12 y el verso 2 menciona lo siguiente. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto de verdad que empieza a enseñarme y como que me confronta con la realidad que nosotros vivimos. Nuestros pensamientos están tan envueltos en lo que el mundo presenta que a veces nos alejamos de aquella voluntad de Dios, nos alejamos de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere, y no podemos comprobar que lo que Dios dice es verdad, que lo que Dios dice es bueno, que lo que Dios dice es perfecto, porque nuestros pensamientos van en otra dirección. Y el apóstol Pablo, una de las cosas que le dice a los romanos es, no se conformen a este mundo. O sea, este mundo puede presentar muchas cosas, a veces presenta cosas agradables, a veces presenta cosas no tan agradables, te da ciertas expectativas, pero la Biblia dice, no te conformes a este mundo, no te conformes a lo que el mundo te presenta, no te conformes a lo que el mundo trata de hacer para intimidarte, no te conformes a eso, por el contrario, haz una cosa, transforma tus pensamientos, transfórmalos, cámbialos. Dale un vuelco, haz reingeniería con tus pensamientos. No dejes que tus pensamientos sean aquellos que terminen dominándote para esclavizarte, porque hay personas que a veces son esclavizadas por los pensamientos. Hace muchos años, por lo menos como eso fue en el año, tal vez en el año 93, en el año 2003, me encontré con una muchacha que mientras estaba en la iglesia predicando, había una muchacha mexicana, y mientras yo trataba de predicar y la miraba a los ojos, me daba cuenta que ella tenía su mirada escondida. Ella no levantaba su mirada. Y yo trataba cuando terminábamos el servicio, yo trataba de mirarla a los ojos y decirle, oye, ¿por qué razón tú tienes siempre la mirada escondida? ¿Qué es lo que sucede? Pero esta muchacha se sentía intimidada y siempre rehuía aquellos espacios. Y pensaba por un momento, ¿qué está pasando por la mente de aquella muchacha? ¿Cuáles son los pensamientos que la mantienen allí, en esa esclavitud? Finalmente, pasados unos días, porque era un tiempo de campaña, estuvimos orando. Dios hizo un milagro extraordinario. Dios rompió esos barrotes, esa cárcel en la cual ella estaba viviendo. Y entonces ella pudo levantar su mirada, la vi por primera vez sonreír. Y luego ella me abrazó y me dijo, oye, gracias, no te imaginas lo que Dios ha hecho, pero
te doy gracias por lo que Dios acaba de hacer. Y me di cuenta que Dios la liberó, pero su mente estaba siendo esclavizada, su mente estaba cautiva. Y probablemente allí había una serie de complejos que la mantenían en esa condición. ¿Cuántas personas continuamente se miran al espejo y dicen, es que no me gustan mis orejas, no me gustan mis ojos, no me gustan mis pestañas, no me gustan mis labios? Y de allí muchas personas quieren cambiar su aspecto físico y entonces creen que la realización de su vida tiene que ver con las cirugías que les pueden estar haciendo, los cambios estéticos para poder ser aceptados ante el mundo, y no se aceptan ellos como son. Entonces son esclavos de ese tipo de pensamientos. Aquellas personas que tienen que recurrir al cirujano para que les hagan una cirugía, después ya no se sienten conformes con otra parte del cuerpo y están haciéndose continuamente ese tipo de cirugías y terminan finalmente esclavizados, nunca se aceptan tal cual como son. Y una de las cosas que yo tengo que aprender o entender en mi diario vivir es que Dios me ama tal cual como soy. Dios entregó la vida de su Hijo Jesucristo por mí. Valgo tanto para el Señor que Él no midió el precio del sacrificio. Sencillamente, si hoy fuera el día en que Jesús estuviera entregando su cuerpo en la cruz por mí, que fuera llevado por aquel lugar con la cruz y fuera a llegar hasta ese sitio, yo lo viera, tal vez yo diría, Señor, no soy digno de que entregues tu cuerpo y de que mueras en esa cruz por mí. Pero con todo Él me miraría a los ojos y me diría, lo hago porque te amo. Su muestra de amor es suficiente, pero nuestra mente no puede capturar, no puede apreciar el valor de ese sacrificio, y entonces a veces dejamos que nuestros pensamientos sean los que traten de justificarnos y nunca nos vamos a poder justificar a nosotros mismos, y entonces terminamos condenados. Finalmente nuestros pensamientos nos van a llevar a una esclavitud. Terminaremos encerrados porque no podemos aceptar muchas de las cosas que nosotros somos, de las cosas que hacemos, las cosas que a veces como actuamos. Pero el problema principal está en lo que nosotros pensamos, y el diablo sabe justamente eso. El diablo por eso envía diferentes dardos a tu mente, y esos dardos, cuando logran penetrar en el lugar donde tú eres más sensible, terminan controlándote. En alguna oportunidad alguien dijo, yo puedo permitir o no puedo impedir que el diablo vuele o que los buitres vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo impedir es que hagan nido en él. Y creo que esto es lo que nos tiene que enseñar a nosotros. No podemos evitar que algunos pensamientos a veces ronden, pero lo que sí podemos hacer es que no hagan nido en nuestra mente. Nuestra mente no puede ser el basurero de la basura que el diablo quiere colocar. Por eso el consejo del apóstol Pablo para nosotros es que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar justamente eso, nuestros pensamientos. El libro de Isaías en el capítulo 6 me dice algo muy interesante. Esta palabra de verdad que me parece muy especial, porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escuche bien, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que lo que la Biblia trata de mostrarnos aquí es que cuando nuestros pensamientos perseveran, o sea, hay una lucha permanente. Perseverar tiene que ver con aquel esfuerzo que hacemos para mantenernos en una condición, en algún lugar, en alguna posición. Aquellos deportistas, por ejemplo los escaladores, que tratan de subir por las montañas, tienen que utilizar sus dedos, tienen que utilizar cada parte de su cuerpo para escalar. Y una de las cosas que ellos no se pueden dar el lujo es de sencillamente cansarse y soltarse. Les puede costar la vida, o sencillamente perder todo ese gran avance que han tenido. Lo pueden tener sencillamente porque desfallecen. Y ese mismo ejemplo nosotros lo podemos trasladar a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ir en ascenso. Nuestros pensamientos tienen que ir ganando ventaja. Nuestros pensamientos no pueden retroceder. Nuestra fe también tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Si nosotros pensamos la palabra de Dios,
nosotros podemos caminar en la palabra de Dios. Entonces nuestros pensamientos van cada vez ganando más espacio. Recuerdo que hace muchos años el abuelo de mi esposa le diagnosticaron un cáncer, y cuando la familia se enteró de todas estas cosas, no sabían cómo darle la noticia a él. Y entonces una de las cosas que hicieron es que lo llevaron al médico de confianza de la familia, y para que él hablara con él y le explicara, tal vez si él en términos médicos o de alguna forma le podía explicar lo que estaba pasando, la cosa sería mejor. Pero la gran sorpresa que se llevaron todos fue esta. Cuando él llegó allí al consultorio y lo dejaron con él estuvo como durante unos 40 minutos encerrado con ese médico, y cuando él salió completamente feliz. Y entonces le dijo, bueno, ¿y qué tienes? ¿Qué te dijo el médico? Y dijo, no, estoy bien, estoy como un joven, estoy maravillosamente bien. Esas palabras de ese doctor a este hombre llenaron su corazón de tal forma que su expectativa de vida cambió, y fue así que se alargó su vida, porque el pronóstico que tenía él era que iba a durar cierto tiempo, y resulta que, de acuerdo a estas palabras que lo animaron de manera tan especial, este hombre vivió muchísimo más. Creo que algunas personas son invadidas en su mente por pensamientos de fracaso, pensamientos acerca de que no puedo, no lo voy a lograr, esto es difícil para mí, ¿por qué me metí en esto? Y sus pensamientos continuamente van en declive. No van en esos pensamientos de progreso como lo que el Señor tiene para nosotros, sino que por el contrario, lo que meditamos no es la palabra de Dios, no es lo que Dios dice para nosotros, sino que lo que empezamos a meditar, lo que empezamos a contemplar es aquello contrario. La preocupación no es otra cosa que ocuparnos de algo que todavía no ha llegado. Y muchas personas se preocupan por cosas que nunca llegan a suceder. Pero cuando esos pensamientos empiezan allí a taladrar, traen enfermedad. Muchas personas, su sistema inmunológico se baja. Recientemente escuchaba a uno de los médicos en uno de estos noticieros que decía, mire, lo que está matando más personas en este tiempo no es el virus, sino es el miedo. Personas que son afectadas por miedo, por pensamientos de miedo, porque esos pensamientos de miedo afectan el sistema inmunológico. Esas personas con miedo entonces tienden a tener problemas gástricos. Esas personas con pensamientos de miedo empiezan a tener problemas de obsesión, y su sistema inmunológico se empieza a afectar, y esas personas quedan vulnerables. Entonces allí es cuando esos virus tienen el poder de afectar y matar a tantas personas. ¿Qué lo mató? Tal vez sí el virus, pero su sistema inmunológico estaba en el piso, porque sus pensamientos, aquellos pensamientos recurrentes, no fueron pensamientos de bien, sino fueron pensamientos de mal, fueron pensamientos de catástrofe. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que el Señor ha dicho que estará con nosotros. El Señor ha dicho que nosotros somos lo más precioso que Él tiene, que Él entregó la vida de su Hijo unigénito por nosotros. Si Él entregó lo más valioso, porque nosotros somos importantes, tenemos que sentirnos así, tenemos que pensar así de nosotros. A veces nos preocupa más la calificación que otras personas pudieran dar, pero no la calificación que Dios tiene acerca de nosotros, y es que nosotros somos sus hijos amados, somos importantes, somos valiosos maravillosamente para Él. Y esto es lo que tiene que a nosotros importarnos. El libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Así que nosotros somos los responsables de lo que pasa por nuestra mente. Algunas cosas pueden venir, algunas cosas pueden golpear, pero no se tienen que quedar. Las cosas que se quedan allí, las cosas que nosotros seguimos alimentando, son responsabilidad nuestra. Y la Biblia me está diciendo entonces que todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que tiene virtud, todo aquello que es digno de alabanza,
Eso es lo que tiene que estar pasando por nuestra mente. Entonces tenemos una lucha permanente. Tenemos una lucha en nuestra mente y no podemos permitir que nuestra mente esté vulnerable. Por el contrario, tenemos que blindarlas, y una de las formas como la mente se blinda es con la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu vida? Eso determina cuán poderoso puedes ser para resistir los dardos del enemigo que vienen contra ti. Una de las cosas que Jesús siempre hizo cuando el diablo intentó atacarlo fue esto: escrito está, escrito está. Y dice la Biblia que el diablo entonces dejó de atormentarlo, dejó de molestarlo, tentarlo por un tiempo, porque una de las cosas que Jesús siempre decía era lo que estaba escrito en la palabra. Creo que esas palabras de Dios tienen que estar en nuestra mente de manera tan permanente que no permitamos entonces que nuestros pensamientos sean el objetivo a través del cual Él con pequeñas cosas puede destruir. La suma de los pensamientos de Dios tienen que en nosotros levantarnos. Creo que una de las cosas que tenemos que aprender en este tiempo es aprender a pensar, pero aprender a pensar como Dios piensa, porque si Dios piensa bien de mí, yo tengo que aprender también a pensar bien de mí, bien de las cosas que están a mi alrededor. Creo que el más interesado en que me vaya bien en todo tiempo es Dios. Yo puedo ponerme de acuerdo con Dios y pensar como Dios piensa. A veces necesito aprender, a veces necesito sacar de mi mente todas aquellas cosas que durante años fui depositando pero que no sirven. Y entonces eso es lo que se llama renovar nuestra mente. Y si nosotros renovamos nuestra mente, entonces podemos tener lo que podemos llamar en la Escritura la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, aquella mente que está con nosotros, que nos permite entender cuáles son los pensamientos de Dios y caminar en medio de un mundo como el que nosotros estamos viviendo, confiados que si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Querido amigo, querido hermano, quiero decirte que Dios está interesado en que tu vida sea completamente diferente. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es sencillamente venir a la palabra, tomar su palabra, alimentarnos de esa palabra, comerla como lo decía el profeta, que sus palabras, las palabras eran dulces para él. Tenemos que aprender a comer esas palabras, a hacerlas parte de nosotros y que cada uno de nuestros pensamientos vayan asociados con estas palabras para que sea la palabra la que tome el dominio y que mis acciones entonces puedan ser dirigidas por esa palabra, ya que la suma de nuestros pensamientos será lo que va a convertirnos en aquello que nosotros pensamos. Entonces, esta es una tarea para ti y para mí. Qué buen trabajo que podemos hacer con los que son pequeñitos para enseñarlos a pensar como Dios piensa y que de esa manera crezcan, no en la derrota, no contemplando aquellos gigantes que a veces ni siquiera existen, sino contemplando lo que Dios dice y de esa manera podamos recibir lo que Dios nos promete. Quiero orar por tu vida, quiero orar por todo lo que está sucediendo a tu alrededor y quiero orar para que el Espíritu de Dios empiece a operar allí en tu mente y empiecen a venir a tu corazón pensamientos de bien, pensamientos a través de los cuales Dios empieza a colocar cosas buenas. Que así como dice la palabra, que si Dios guarda en completa paz aquel que piensa permanentemente en Él, que esos pensamientos empiecen a gobernar tu mente para que tengas completa paz en este tiempo, que finalmente juntos podamos salir adelante de todas estas cosas, porque una de las cosas que se fortaleció en nuestras mentes en este tiempo fueron los pensamientos de Dios en nuestro corazón. Padre, hoy quiero colocar delante de ti la vida de cada una de esas personas que están conectados con nosotros. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones, gracias por lo que tú haces, Señor, de manera especial a través de tu palabra. Señor, si fuéramos tan conscientes del valor de tu palabra, creo que tu palabra tomaría mayor relevancia en nuestras vidas. Pero hoy queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu, Señor, toques nuestros corazones, que hables a nosotros, que nos permitas
Señor, entrar en esa palabra y verla como si fuera una película, Señor, en tercera dimensión, donde empezamos a recibir cada una de esas cosas y nos alimentamos y nos fortalecemos, Señor, a través de tu palabra. Y de esa manera, Señor, nuestra fe que vaya creciendo para que la imagen de Cristo se vaya haciendo más real en nuestras vidas, Señor. Padre, extiende tu mano sobre cada persona y permite que tu presencia en este momento llegue hasta donde ellos están. Y que seas tú, Señor, impartiendo vida, impartiendo gozo, impartiendo paz, impartiendo libertad. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te bendigo y te glorifico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremenda bendición poder estar con ustedes, llevándoles una palabra que espero que no sea un mensaje más, no sea algo que sencillamente alimente su mente, sino que los lleve a pensar diferente, que los lleve a pensar lo que Dios quiere que piensen y de esa manera que puedan tener una vida en victoria. Soy tu amigo el pastor José Efraín Cárdenas y te invito a que nos escribas nuestro correo electrónico balsamoalcorazon@hotmail.com. Escucha bien, balsamoalcorazon@hotmail.com. Te espero en la próxima emisión, este próximo domingo, en punto de las 9:30. Estaré enviándote el link para que participes con nosotros y también para que lo puedas compartir con tus amigos, tus familiares. Si tienes una buena lista de contactos allí en tu teléfono, puedes enviarles por WhatsApp ese contacto y decirles: mira, participa de nuestro servicio. Creo que Dios tiene algo especial para decirnos. Y allí entonces Dios va a tocar también la vida de ellos como lo está haciendo contigo. Te bendigo y nos encontramos entonces en una próxima emisión de nuestro servicio de esta iglesia, Bálsamo al Corazón. Bendiciones. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús,